Bueno, pues buenos días a todos y a todas y bienvenidos a esta sesión online en la que vamos a hablar de los programas de ayudas para proyectos de I+D de almacenamiento energético y como sabéis tenemos hoy con nosotros a equipo del IDAE y del MITECO que nos va a estar hablando de esta convocatoria de ayudas que han sacado hoy. Os doy un poquito de contexto, aunque todos sabemos un poco de qué se trata, pero el MITECO ha abierto la primera convocatoria de ayudas para proyectos innovadores de almacenamiento energético, dotada con 50 millones de euros. Forma parte de una línea de apoyo del plan de recuperación con 150 millones de euros asignados para apoyar iniciativas de I+D, incluidos en los proyectos pilotos y de uso comercial. Entonces, en esta sesión vais a escuchar más en detalle de estas convocatorias directamente del MITECO y del IDAE. Entonces, voy a dejar ahí ya el tema para que os hablen ellos, pero me gustaría daros la bienvenida. Veo que hay muchísima gente hoy también. Por favor, de utilizar el chat y presentar a vosotros, a vuestra empresa y desde dónde os unís hoy, porque realmente nos gusta mucho ver cuánta gente hay ahí y el interés que tenéis, ¿vale? Y unos comentarios antes de comenzar para que sea importante, y lo voy a repetir a lo largo de la jornada porque se va uniendo más gente. Tanto si estás en YouTube como si estás en Zoom, que veo que hay gente en los dos lados, podéis mandar preguntas, ¿vale? Si estáis en Zoom, utilizad el chat para presentaros, pero no para mandar preguntas, porque se hacen muy difíciles de gestionar. Entonces, las preguntas las mandáis a través de la caja de Q&A que está en la herramienta, en la barra de herramientas en la parte de abajo. Y las buenas noticias es que tenemos a mucha gente hoy que va a estar respondiendo vuestras preguntas en texto. Entonces, no tenemos que esperar al turno de preguntas y respuestas, sino que las podéis mandar cuando queráis, ¿vale? Le damos las gracias desde aquí a la gente que está ahí trabajando en esto, que es Encarnación, Fernando, Héctor, Lucía, Maravillas y Teresa. Como veis, tenemos un montón de gente hoy aquí. Les damos las gracias porque van a estar trabajando para iros respondiendo las preguntas y veo que ya empezasteis a mandarlas, así que venga, adelante, queda esto abierto. Entonces, ¿cómo va a funcionar hoy? Es que vamos a tener un keynote por parte de Joan, el director general de ILIDAE, y a continuación una presentación de Miriam Bueno, del MITECO, y después de Fernando Villamón también, ¿vale? Y al final vamos a tener unos minutillos para preguntas, pero en realidad vuestras preguntas van a ser respondidas por la gente que está ahí con el texto y tendremos alguna que otra en directo, pero tampoco muchas. Os aviso ya para que lo sepáis, ¿vale? Y ahora, sin más dilación, me gustaría pedirle a Andrés que por favor quite esa pantalla para darle paso a Joan para que nos ponga un poquito el contexto y nos dé el keynote de esta presentación. Entonces, adelante, Joan. Pues muy buenos días. Muchísimas gracias, Belén. Muchas gracias, Miriam y equipo y todas las personas que estáis conectadas para esta sesión. Lo primero es daros la bienvenida a este webinar sobre el primero de los programas, como decía Belén al principio, de ayuda dirigidos a la innovación en almacenamiento energético que activamos desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha generado muchísimo interés. Lo hemos visto en las consultas previas, lo hemos visto en las preguntas que ya nos han llegado, lo estamos viendo en las preguntas que ya habéis empezado a plantear, y yo creo que la jornada de hoy es muestra de ello, ¿no? La necesidad del almacenamiento energético es evidente y lo doy por sabido, ¿no? en un foro como el de hoy, cuando además la necesidad de avanzar hacia ese sistema 100% renovable también es evidente. Si ya era importante reducir emisiones para abordar la emergencia climática y reducir los costes energéticos sustituyendo combustibles fósiles por renovables, que como bien sabéis es la forma más barata de generar electricidad, el retorno del conflicto armado a Europa a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia acelera todavía más, si cabe, esa necesidad. De hecho, por ponerle números a esta situación, si en el PNIEC habíamos calculado, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima a 2030, habíamos calculado que España se podría ahorrar más de 65.000 millones de euros en importaciones en combustibles fósiles, si le aplicamos una sensibilidad de precios en base a la situación actual, ese importe, ese ahorro que podíamos lograr evitando importaciones de fósiles a partir de medidas de eficiencia energética y de renovables, podría superar los 100.000 millones de euros a lo largo de la década. Por tener un orden de magnitud, todo el plan de recuperación, transformación y resiliencia de los fondos europeos supone una inversión de 70.000 millones de euros. Es decir, un importe superior es el que nos podríamos ahorrar, el que la economía española se podría ahorrar, como digo, simplemente aplicando las medidas ya previstas en el PNIEC, ¿no? Y además el despliegue de renovables lo que permite, entre otras cuestiones, es que los mercados de futuros ya hayan identificado que España va a ser más competitiva en costes energéticos en los próximos años que países de nuestro entorno, como pueden ser Alemania o Francia, y hay que añadirle la cuestión evidente que en España ya tenemos empleo industrial, capacidades tecnológicas, de conocimiento en toda la cadena de valor de renovables, y por tanto
apostar por renovables también supone apostar por generación de empleo, por generación de valor aquí en el país, ¿no? Por tanto, es evidente la necesidad de avanzar rápidamente en despliegue de renovables. El año pasado vimos ese 46,6% del mix eléctrico renovable, aunque en momentos puntuales superábamos el 75%. El objetivo actual a 2030 es un 74% de renovables en mix eléctrico, lo cual significa que en muchos momentos habrá más generación renovable que demanda si no hacemos nada, si no gestionamos, si no almacenamos, ¿no? Y por tanto, esa viabilidad horaria, diaria, estacional de las renovables requiere obviamente de flexibilidad de almacenamiento para su adecuada integración. ¿Cuánta? Pues no es un desideratum, no es una reflexión en vacío, sino que es parte integral de ese marco estratégico de energía y clima que ya venimos trabajando en los últimos años, con ese PNIEC, ese Plan Integrado de Energía y Clima a 10 años vista, esa estrategia de descarbonización a 2050, y se concretan esos objetivos en esa estrategia de almacenamiento energético ya aprobada, ya pública, ya conocida, que fija el objetivo de 20 gigavatios de almacenamiento en el año 2030 y 30 gigavatios de almacenamiento en el año 2050, contando almacenamiento a gran escala, almacenamiento distribuido y aportado por distintos diversos sistemas, tecnologías, tanto de tipo diario como de tipo estacional y, como digo, distintas tecnologías de almacenamiento. En todo este marco, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, los fondos europeos Next Generation, suponen una oportunidad histórica, no solo para acelerar la transición energética. Como sabéis, el 40% de los fondos están destinados a la transición ecológica, pero también acelerar, o sea, hacer una recuperación económica no en vacío, sino en base a la transición energética, la transición verde, y en definitiva generar tejido económico, tejido empresarial que nos permita adaptarnos mejor a esos retos que tenemos por delante, ¿no? Generar una economía cada vez más adaptada a los retos que ya son reales y que cada vez van a ser más, van a tener más peso en nuestro futuro más inmediato. En base a esto hemos estado desarrollando instrumentos concretos, el plan de recuperación de los 30 componentes que prevé. El componente número 8 se centra, como sabéis, en infraestructuras eléctricas, redes inteligentes, despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento, un componente con más de 1.300 millones de euros y además una aportación específica en el PERTE. El PERTE era el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Esta convocatoria que presentamos hoy, con 50 millones de euros inicialmente, forma parte, como digo, de ese PERTE. Y a lo que iba es que esa convocatoria no sale de la nada, ¿no? Tenemos ese marco estratégico de energía y clima, como digo, ¿no? Con esa amplia participación en su elaboración, la concreción en esa estrategia de almacenamiento que también fue objeto de discusión y de debate, no solo en las consultas públicas, sino de debate concreto con talleres concretos con el sector en el ámbito del almacenamiento y la flexibilidad. Cuando aparece el plan de recuperación y esa oportunidad, de nuevo, yo creo que nadie del sector energético puede haberse sorprendido, ¿no?, de las prioridades que fijamos en el plan de recuperación, porque precisamente el objetivo de tener un marco estratégico, de tener una planificación a largo plazo, lo que nos permite es orientar esos recursos públicos, orientar esas decisiones, ¿no?, de inversión y orientar también, anticipar, preparar al sector privado de lo que viene, de cuáles son las prioridades y, por tanto, en definitiva, el plan de recuperación es coherente en el ámbito energético con esas prioridades, con esos objetivos, con esas grandes líneas de actuación que nos habíamos fijado. Una vez articulado el plan de recuperación, abrimos una manifestación de interés para concretar cuáles eran las capacidades, cuál era el interés, cuál era el apetito de todo el tejido económico, social, de innovación, de investigación en nuestro país en este ámbito concreto, en infraestructuras eléctricas, redes inteligentes, gestionabilidad, flexibilidad, almacenamiento. En esa manifestación de interés recibimos más de 500 propuestas de decenas de empresas, decenas de entidades públicas, que lo que nos han permitido es concretar esta primera convocatoria y distintos otros instrumentos que hemos ido lanzando para articular, para orientar ese plan de recuperación y esos instrumentos concretos. Y una vez elaborado ese borrador también sale a consulta pública, también se abre a alegaciones que nos permiten enriquecer, mejorar la convocatoria hasta esa convocatoria que finalmente es la que se ha publicado en Boletín Oficial del Estado y la que luego mi compañera Miriam Bueno, subdirectora general de Prospectiva, Estrategia y Normativa de Energía, va a contar en mucho más detalle.
Por finalizar, algún comentario más, ¿no? Comentaba que esta línea de actuación forma parte del PERTE-ERA, el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Esto significa que tiene criterios concretos de selección, son una convocatoria de concurrencia competitiva, los detalles los veréis a lo largo de la sesión, pero comparte elementos con el resto de actuaciones que buscamos en todos los instrumentos del PERTE. Obviamente buscamos innovación, buscamos proyectos buenos desde el punto de vista energético, pero buscamos proyectos buenos desde el impacto económico, social, territorial que buscamos en un plan de recuperación, transformación y resiliencia. Por tanto, aquellos proyectos que apuesten por abordar el reto demográfico, es decir, los proyectos energéticos como oportunidad de generar actividad, población en el territorio. Proyectos que apuesten por la transición justa, es decir, buscando generar sinergias en aquellos territorios donde donde se van cerrando centrales térmicas. Buscamos proyectos que apuesten por el impacto socioeconómico. Todos los proyectos van a tener que aportar cuánto empleo generan y qué calidad y tipo de empleo, cómo apuestan por la cadena de valor industrial. Un recordatorio que creo que es evidente. En España tenemos tecnología, tenemos cadena de valor, somos fabricantes punteros en electrónica de potencia, en bienes de equipo, en estructuras metálicas, en cantidad de cuestiones que se pueden aprovechar, que tienen que jugar un rol en proyectos innovadores de almacenamiento y, por tanto, se busca, ¿no?, que los proyectos que vayáis a poner encima de la mesa aprovechen al máximo esa cadena de valor cercana, nacional, regional, local, europea, que permita dotar de esa mayor calidad y de ese mayor impacto socioeconómico a esos proyectos. Buscamos también participación de pymes, más del 90 y muchos % de nuestro tejido económico está conformado por pymes y autónomos y buscamos esa participación activa por parte de pymes en los proyectos y, por tanto, la búsqueda de consorcios o de proyectos impulsados por o con una elevada participación de pymes y buscando también el impacto social desde la perspectiva, como digo, de generación de empleo, de retorno económico en el territorio y también de impacto de género. Hace escasas semanas conmemorábamos el 8 de marzo. La perspectiva de género no solo es una cuestión para tener en cuenta una vez al año, sino que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta de forma transversal, por supuesto en toda política pública, pero también entendemos en todo proyecto de inversión y más si hablamos de proyectos transformadores, de proyectos que quieren transformar nuestra economía. En este sentido, todos los proyectos van a tener que presentar una memoria de impacto de género para tener en cuenta, para explicar cómo tienen en cuenta esa perspectiva de género, para ayudarnos, pues, a tener en cuenta a esa mitad de la población que no podemos de ninguna manera no tener en cuenta, primero porque es de cuestión de justicia y segundo porque el reto es tan grande que todo ese talento, todo ese potencial sería, pues, obviamente un auténtico desperdicio para el propio proyecto de transición energética no tenerlo en cuenta. Una última reflexión. A la vez que estos proyectos que estamos desarrollando, estas líneas de actuación desde el ámbito de la Secretaría de Estado de Energía, nuestros compañeros en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, compañeros del Ministerio, han lanzado hace muy poco el PERTE de Economía Circular. Hace escasas semanas se ha aprobado este nuevo PERTE de Economía Circular, que lo que abarca son proyectos, actuaciones de economía circular en ámbitos claves para nuestra economía, que incluye el ámbito energético y aquí el ámbito del almacenamiento. Es decir, que los colegas de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente están trabajando en líneas de actuación que impulsen sistemas de segunda vida de baterías, es decir, cómo gestionamos para alargar la vida útil de los sistemas de almacenamiento y también instalaciones de tratamiento de pilas y baterías. Por tanto, una visión completa, una visión transversal, impulsando, como en el caso de la convocatoria que explicamos hoy, ¿no?, nuevos proyectos, nuevas innovaciones en almacenamiento energético para ese despliegue que vamos a tener que acelerar cuanto antes, a la vez que mantener esa visión amplia de qué hacemos una vez finalicen la vida útil este tipo de instrumentos y, por tanto, guardar esa idea no solo de transición energética, sino transición ecológica desde una perspectiva más amplia con esa visión de circularidad. Para terminar, poco más por mi parte, agradeceros la participación en esta jornada, dar las gracias a Miriam y a todo su equipo que, como adelantaba Belén, ¿no?, van a estar participando entre bambalinas, contestando a esas preguntas que estáis ya planteando en ese chat específico de preguntas. Espero que sea lo más productiva posible esta sesión para que os ayude sobre todo a presentar los mejores proyectos posibles. También me permito lanzaros una petición, que esa presentación de proyectos no sea el último día o las últimas horas. Hay que firmar con certificado electrónico estas peticiones,
dejad un día, dos, una semana o dos de margen para presentar esos proyectos, porque los proyectos que no entren plenamente firmados con certificado electrónico a la hora de cierre no van a ser tenidos en cuenta. No vale, es que no tenía el certificado electrónico firmado. Y por eso es importante que ya os estudiéis bien las bases, que participéis en esta jornada, que preguntéis, que escuchéis bien a Miriam y a Fernando, que vayáis articulando los proyectos y que los presentéis aprovechando bien toda esa ventana de presentación de proyectos, como digo, ¿no? Para evitar problemas, para evitar subsanaciones, para que podamos resolver esa convocatoria lo antes posible y, por tanto, seguir articulando nuevas convocatorias. Muchísimas gracias y a vuestra disposición para seguir avanzando en este reto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joan. Aquí tenéis muchas de las claves y yo creo que Joan nos ha dado el contexto perfecto para iniciar esta sesión. Así que me gustaría, el próximo paso, pedirle a Miriam y a Fernando que se presenten, por si acaso no los conocéis, aunque me parecería raro. Miriam, por favor, brevemente. Muchas gracias, Belén. Sí, mi nombre es Miriam Bueno Lorenzo y soy la subdirectora general de Prospectiva, Estrategia y Normativa en materia de energía. Muchas gracias. Fantástico. Y ahora me gustaría darle también a Fernando para que se presente. Hola, muy buenas. Yo soy Fernando Villamón y estoy en el equipo de Miriam trabajando en la ejecución de los fondos europeos para la componente 8 del PRTR. Muchas gracias. Encantado. Fantástico. Pues ya sin más dilación, te voy a pedir, Miriam, por favor, que vayas compartiendo tu pantalla y os cuento los demás cómo va a ir de nuevo, por si acaso te acabas de incorporar, que veo que mucha gente se acaba de incorporar. Entonces, va a haber una presentación de Miriam, va a durar un poquito más de 30 minutos, después vamos a tener una presentación de Fernando, más corta, como unos 10 minutos, y después vamos a tener un poquito de tiempo para hacer preguntas y haremos alguna pregunta en directo, pero las preguntas las mandáis, por favor, a través de la caja de Q&A en la parte de abajo, porque ahí es donde ya tenemos gente que las está respondiendo, ¿vale? Entonces, pediría al equipo que está ya dentro que empiece a responder esas preguntas y las vais mandando por ahí para que nosotros podamos gestionarlas, ¿vale? Os lo pido así. Y ya sin más, sí, una cosita, recordaros que estamos grabando la sesión y que os vamos a mandar un enlace donde podéis volver a verla si queréis, ¿vale? Y donde podéis ver los materiales también. Así que no os preocupéis porque vais a tener acceso a los materiales después. Y ya sin más, por favor, Miriam, adelante. Bien, pues muchísimas gracias tanto a Ata como a Ida y a Joan por invitarnos a este taller que estamos haciendo sobre esta convocatoria de ayudas a proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético. Esperamos que sea fructífera y que podamos responder muchas de las dudas que ya nos habéis planteado. Bueno, éramos conscientes, la verdad, de que esta convocatoria generaba mucha expectación y la verdad es que, bueno, estamos bastante alegres de que exista este gran número de participantes, que ahora mismo llega a 466 personas. Bueno, quería empezar también dándole las gracias a Joan por ese repaso cronológico exhaustivo que ha hecho de todos los pasos que hemos dado hasta aquí. Yo creo que estas ayudas efectivamente son fruto de un proceso participativo que tiene muchos años, que viene desde la elaboración inicial del PNIEC y también de todas las cuestiones que ha señalado sobre el PERTE-ERA. Entonces, sin más dilación, sí que me gustaría empezar la presentación pues hablando un poco de cuáles son las cosas que hemos hecho ahora pues para el desarrollo del almacenamiento energético. Algunas de ellas ya las ha señalado Joan. Bueno, nos gusta decir que desde la Administración tenemos fundamentalmente 3 vías principales para poder prestar apoyo institucional al desarrollo de la transición energética. En primer lugar, con ese marco estratégico de energía y clima que hemos puesto en marcha, que está compuesto tanto del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima como la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo y de algunos otros documentos transversales como la Estrategia para la Transición Justa, que, bueno, que habréis podido comprobar que en esta convocatoria además es una de las cuestiones que se tienen en cuenta y que se valoran. Y luego otros documentos que emanan, digamos, del PNIEC, como sería, por ejemplo, la estrategia de almacenamiento energético. Además de eso, hemos trabajado y estamos trabajando todavía en ajustar ese marco regulatorio para que el almacenamiento energético pueda participar plenamente en el sistema a través de todos los mecanismos de mercado, servicios de balance y también con una regulación específica de los peajes y cargos. Y luego, por último, el último instrumento que hemos puesto en marcha en los últimos años ha sido el apoyo a la inversión, ya a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y también de ese PERTE-ERA que creo que es una herramienta muy potente y que tiene en cuenta distintos instrumentos y herramientas para la descarbonización que, como señalaba Joan al principio, es al final, digamos que el objetivo que tenemos que alcanzar
en los próximos años. Esa neutralidad climática como muy tarde en 2050 y lo antes posible. Entonces, visto esto, sí que me gustaría hacer un breve repaso de dónde, en todos estos marcos estratégicos y el resto de cuestiones, dónde aparece ese almacenamiento energético. Pues en primer lugar, me voy a referir evidentemente a ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que ya hace un par de años, en la propuesta inicial, introducía un objetivo de 6 gigavatios de almacenamiento energético, que, bueno, que creo que ha servido también para abrir el debate y ver que este almacenamiento va a tener un papel en el nuevo modelo energético y que además plantea una medida, la medida 1.2 de gestión de la demanda, almacenamiento y flexibilidad, con una serie de objetivos y mecanismos que además entre estos mecanismos, digamos que son el fruto de la elaboración de esa estrategia de almacenamiento energético y de la modificación del marco regulatorio, bueno, que como ya he señalado ha sido y está siendo todavía, ¿no? Todavía quedan cosas por hacer. En la estrategia de almacenamiento en concreto intentábamos señalar cuáles eran las principales líneas de acción. Muchas de ellas creo que se ven perfectamente reflejadas en esta convocatoria de ayudas. Bueno, pues podemos hablar de la participación en los mercados, por ejemplo, esas palancas de desarrollo tecnológico, ahora lo veremos un poquito más en detalle, pero también de la necesidad de los sistemas insulares y aislados, por ejemplo, que es una de las cuestiones que tenemos en cuenta a la hora de evaluar la convocatoria de almacenamiento de I+D para proyectos innovadores. Luego, en concreto, dentro de las líneas de acción, pues teníamos en cada una de ellas medidas y sí que me gustaría poner un poco en foco en las que tienen una relación más directa, digamos, o sea, muchas van a tener relación directa con la convocatoria, pero digamos un poquito más directa que otras. Estamos hablando dentro de la línea de acción número 2, participación en los mercados, la medida número 6, señales de inversión según las necesidades de almacenamiento. Creemos que esta es una señal de inversión bastante importante y prueba de ello es todo el interés que ha suscitado hasta ahora. Y luego también una de las cuestiones que nosotros ya identificamos en la estrategia de almacenamiento como algo fundamental, que son promover esas palancas de desarrollo tecnológico. Efectivamente, dentro de, creo que podemos ser conscientes y tener presente que nuestro sector de I+D en lo relativo tanto al sector de renovables como al almacenamiento energético tiene mucho que decir, han hecho unos grandes avances en ese ámbito, pero también es necesario llevar esos proyectos de I+D luego a un desarrollo tecnológico posterior y fomentar la etapa de innovación. Por tanto, dentro de esta palanca de estas palancas de desarrollo tecnológico, de esa línea de acción, me gustaría señalar que nuestra línea tiene relación con los proyectos innovadores, con I+D+I en todas las tecnologías de almacenamiento y también, evidentemente, con el desarrollo de proyectos piloto. Luego, por complementar un poco también cuáles son los objetivos incluidos en esas necesidades de almacenamiento que incluíamos en la estrategia, pues hablábamos de 20 gigavatios en 2030 y 30 gigavatios en el año 2050, bueno, tanto de almacenamiento a gran escala diario y semanal, baterías detrás del contador, bueno, almacenamiento estacional y otro tipo de tecnologías. Entonces, digamos que este sería el marco estratégico, esa estrategia de almacenamiento energético, esa estrategia a largo plazo de descarbonización y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en el que nos movemos ahora mismo y que siembra un poco, pues pone sobre la mesa cuáles son las inversiones necesarias en los próximos años para la descarbonización de la economía y que pensamos que es muy necesario para tener también una certidumbre para esas inversiones. Además de eso, si nos movemos en las 3 dimensiones que hablaba al principio de la presentación, a las cuestiones relativas a la movilización de inversiones y los instrumentos que tenemos desde la Administración General del Estado. En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del que ha hablado Joan de manera general, existe una componente, la componente número 8, que versa sobre infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento, que intenta, además de promover estas tecnologías de almacenamiento energético, de la mano de ello, todos los sistemas de flexibilidad y la adaptación de las redes necesarias para la integración de renovables, que es al final el objetivo que perseguimos digamos, en todo este marco de acción.
Para ello se han incluido 4 reformas distintas que van desde el marco habilitador para la integración de renovables en el sistema energético de manera general. Luego, bajando a un detalle mayor, esta estrategia de almacenamiento energético y la adaptación del marco regulatorio para ello, así como el desarrollo del marco normativo de otros sistemas de flexibilidad, como podría ser la agregación, la gestión de la demanda, entre otros. Y por último, también conscientes de que ahora mismo estamos inmersos en un proceso precisamente de innovación del sistema energético, pues necesitamos que la regulación vaya de la mano de ello. Y existe una reforma sobre la puesta en marcha de esa figura de los bancos de pruebas regulatorios o los sandbox, que bueno, también creo que suscita bastante interés entre el sector. Dentro de las inversiones, como ya se conoce, existen 3 distintas. En el día de hoy vamos a abordar una de las convocatorias relacionadas con la inversión número 1, despliegue del almacenamiento energético, pero ya se han puesto en marcha otras, como la de la digitalización de las redes, y estamos trabajando en abrir convocatorias también en sistemas de inversión para los nuevos modelos de negocio en la transición energética, que sería muy complementario precisamente de esta inversión que va más enfocada al despliegue de una tecnología concreta. Estamos hablando de una inversión total de 1.365 millones de euros dentro del flagship Power Up, y a la derecha de la diapositiva podemos ver cuál es la distribución de presupuesto de esa línea. En el día de hoy pues nos vamos a centrar fundamentalmente en esos 684 millones de euros para el despliegue del almacenamiento energético, que voy a detallar un poco más adelante. Luego habría 525 millones de euros para digitalización de redes y 156 millones para nuevos modelos de negocio en la transición energética. Dentro de ese PERTE-ERA, del que hablaba Joana al principio de la exposición, y que nosotros habíamos siempre dividido en 3 fases distintas de actuación, tendríamos una fase de I+D, o sea, precisamente para promocionar y avanzar las tecnologías en lo que se refiere a su desarrollo tecnológico, sería donde se encontrarían los proyectos de almacenamiento innovadores. Luego también, bueno, como se ve en esta diapositiva, también existen fases más dirigidas al fomento de las capacidades y después al despliegue, digamos. En cuanto a esa inversión 1 de la que hablaba anteriormente, ¿cuáles son los pasos que hemos dado hasta ahora? Y sobre todo, ¿qué es lo que está por venir? Sí que me gustaría también aclararlo para llegar a esa inversión total y para ver cuáles son, digamos, todas las ayudas o todo el abanico de posibilidades que existirán para fomentar la inversión en estos proyectos. Ya hemos lanzado, con bastante éxito además, esas ayudas para autoconsumo con adición de almacenamiento detrás del contador, con 110 millones comprometidos que se lanzaron en el verano pasado. Además de eso, estamos ahora mismo en la primera convocatoria de una orden de bases que tiene hasta 150 millones de euros asignados, que va desde 150 hasta 150 millones de euros, que es la que nos va a ocupar el día de hoy, de ayudas a proyectos innovadores de investigación y desarrollo de almacenamiento, en este caso delante del contador, para poder abordar así toda la variedad de tecnologías. Y lo que está por venir, el siguiente paso, aparece, digamos, en esta línea del tiempo, y serían las ayudas a la inversión en proyectos de despliegue de almacenamiento, pues que no, también delante del contador, pero que no entrarían en los anteriores convocatorias que tenemos aquí. Para todo somos conscientes de que queda mucho más por hacer y bueno, estamos trabajando precisamente en estas líneas. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues alcanzar esos 2 hitos que nos aparecen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como un hito intermedio adicional asociado a ellos, que tendríamos un objetivo de 600 megavatios de potencia de almacenamiento en proyectos concedidos a finales de 2023 y un hito también, que es el hito del segundo trimestre de 2026, con un objetivo de 600 megavatios de potencia operativa. Sí que me gustaría señalar que este hito es muy importante para nosotros porque es el hito que condiciona que en el ámbito del almacenamiento energético y en la inversión 1 de la componente 8, digamos, se cumplan los objetivos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos hitos, además, me gustaría señalar que están asociados al desembolso del resto de inversiones. O sea, todos los hitos deben cumplirse en tiempo, con lo cual son de gran importancia y por ello voy a insistir a lo largo de la presentación en varias cuestiones relacionadas con esto, y a lo largo de todo eso llegaremos a los 684 millones de euros de presupuesto total.
Entonces, pasando ya a lo que es la convocatoria, bueno, el 22 de diciembre del año pasado se aprobó una orden que sería la orden de bases que constituye, digamos, como todo el marco en el cual se mueven estas convocatorias de I+D de almacenamiento. Hablo de estas convocatorias porque esta es la primera, pero bueno, como señalaba anteriormente, existen más fondos para ello. Señalar que el instrumento que hemos utilizado en cuanto al Reglamento General de Exención por Categorías, que es el marco jurídico de aplicación de todos los Estados miembros de la Unión Europea para poder dar ayudas al sector económico y a las empresas, es el artículo 25 del Reglamento General de Exención por Categorías. Esto es muy importante, va a aparecer varias veces a lo largo de la presentación. ¿Por qué es importante? Porque, como bueno, yo creo que muchos de los asistentes conocen, el almacenamiento energético a día de hoy no está cubierto por el Reglamento General de Exención por Categorías, excepto en aquellos proyectos que sean que estén bajo el paraguas del artículo 25, que es de investigación, desarrollo e innovación. Está, digamos, orientado a eso. Y eso nos va a condicionar muchas de las condiciones de esta convocatoria. Entonces, dentro de ese artículo 25, en nuestra orden de bases, hemos incluido dos posibilidades o dos paraguas de ayudas, el de investigación industrial y el de desarrollo experimental, tal y como aparece aquí. Y esta primera convocatoria está, digamos, limitada de manera exclusiva al desarrollo experimental. Entonces, digamos que, como ya he señalado, el marco legal de esta primera convocatoria y de las sucesivas es esta orden TED 1447/2021 y, de hecho, bueno, para todo el que haya analizado la resolución de la convocatoria podrá ver que se hace referencias continuas a sus artículos. Está al amparo, como ya he dicho, de este artículo 25 del Reglamento General de Exención por Categorías. Está orientada a la consecución de los objetivos tanto de la estrategia de almacenamiento energético que hablábamos antes, como al cumplimiento de los hitos 125 y 126 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con esos 600 megavatios de almacenamiento concedidos e instalados. Todas las líneas están articuladas a través de subvenciones a fondo perdido en régimen de concurrencia competitiva y la intensidad de la ayuda que se contempla en la orden de bases, que no es la convocatoria, pues oscila entre el 25 y el 80%, según los límites de este Reglamento General de Exención por Categorías, según si estamos en alguna de las categorías que he señalado antes, investigación industrial o desarrollo experimental. Y el presupuesto podrá alcanzar hasta 150 millones de euros. Estas convocatorias son convocatorias muy novedosas, no existen antecedentes en nuestro país con respecto a ella y, por tanto, siempre hablamos de podrá alcanzar porque, bueno, aunque nos hemos basado en esos procesos de consulta pública que yo creo que han sido bastante sólidos, consolidados y repetidos a lo largo del tiempo, pues bueno, existe también cierta incertidumbre sobre la capacidad del sector de asumir todos los fondos. Entonces, con respecto a la estructura, hemos hablado hasta ahora de la parte superior, esta orden de bases, y ahora voy a pasar a esa primera resolución de 18 de febrero de 2022 de IDAE, por la cual se establece esta primera convocatoria de líneas de ayudas al amparo de la citada orden. Entonces, pasando ya a esa primera convocatoria de I+D de almacenamiento energético, pues señalar en primer lugar lo más importante, el plazo de presentación de solicitudes es del 8 de marzo al 10 de mayo. Al igual que Joan, voy a insistir en la importancia de no dejar las solicitudes para el último día, puesto que, bueno, como ya se habrá podido comprobar, la convocatoria tiene cierta complejidad, existen un número elevado de documentos que hay que presentar y, por tanto, digamos que dejarlo para el último día pues, podría correr un riesgo que todo estuviera a tiempo, que se pudieran presentar las convocatorias. Tenemos problemas de última hora de firma electrónica, entonces yo también voy a pedir encarecidamente intentar no dejar para ese último día esa presentación de solicitudes, porque sería una pena que los proyectos se quedarán fuera precisamente por esto. Entonces, al igual que en la anterior, está orientada a la consecución de los hitos, tanto desde la estrategia de almacenamiento como del plan de recuperación. En este caso, dentro de las dos categorías que mencionábamos antes, está dirigida específicamente a los proyectos de I+D de desarrollo experimental y, en concreto, la puesta en marcha de pilotos comerciales, que voy a detallar un poquito más adelante. Todo, otra vez, bajo el artículo 25 del Reglamento General de Exención por Categoría.
Evidentemente, al igual que lo anterior, las líneas están articuladas a través de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y que están gestionadas a nivel centralizadas, al contrario que la línea de almacenamiento detrás del contador, que está gestionada por las comunidades autónomas. Esta tiene una gestión a nivel nacional y es para todo el territorio. Esa intensidad de ayudas en esta categoría en concreto y en esta convocatoria oscila entre el 25 y el 60%, luego después vamos a ver el detalle, y el presupuesto de esta primera convocatoria es de 50 millones de euros. Los beneficiarios están incluidos en el artículo 4 y 5, la definición es muy amplia, serían todas las personas, tanto jurídicas como no jurídicas, incluidas en la convocatoria citada, incluye empresas, centros de investigación, también hemos contemplado la posibilidad de agrupaciones, porque una de las cuestiones también que se quiere promover precisamente en la convocatoria es el uso de colaboraciones en este tipo de cuestiones, y el plazo máximo de realización de las actuaciones en sí será hasta el 30 de abril de 2026. Este es el plazo máximo y está limitado por lo que señalaba antes, ese hito que tenemos, el hito 126. Pero, sin embargo, van a existir otros hitos y otros tipos de mecanismos para promover que el plazo de realización de las actuaciones sea el mínimo posible para poder asegurarnos de manera temprana el cumplimiento de esos hitos. Y eso es una de las cuestiones que se van a tener en cuenta. Entonces, con respecto a las ayudas y cuál es el objetivo fundamental de las mismas. Lo que queríamos con este programa de ayudas es, como señalaba al principio de la exposición, en primer lugar, avanzar en la madurez tecnológica del almacenamiento energético y paliar esa brecha de innovación que tenemos en muchos casos en nuestro país para alguna de las tecnologías. Entonces, para ello, partiríamos de los TRLs que aparecen aquí en azul, entre 6 y 8, y el objetivo final es llegar al TRL 9, que aparece en verde en esta diapositiva. Los proyectos elegibles, por tanto, presentarán un TRL de partida que será indicado por el solicitante, pero que tendrá que ser acreditado con la documentación demostrativa que para nosotros demuestre que ese es el grado de madurez. También otra de las cuestiones que hemos incluido como restricción es una cosa bastante lógica. Si decimos que las tecnologías no pueden tener de partida un TRL 9, no tendría mucho sentido señalar que estas tecnologías de almacenamiento están desplegadas a gran escala a nivel nacional e internacional. Por tanto, hemos introducido esa restricción, ya que entendemos que si estas tecnologías están desplegadas a gran escala, pues no tendrían un TRL 9, evidentemente. Tanto aquí como en el anexo de la convocatoria aparece una definición de lo que entendemos con cada uno de los TRLs, que no es otra cosa que lo que está convenido directamente en todos los documentos de investigación, desarrollo e innovación. Y bueno, al final el objetivo sería contribuir a la integración de energías renovables y con ello a la descarbonización de la economía española, con lo que hemos señalado anteriormente, con sistemas probados con éxito en entorno real con un TRL de 9. En cuanto a los requisitos de elegibilidad y los requisitos que no son elegibles. En la parte superior tendríamos los proyectos elegibles con esas condiciones de contorno que señalaba en la diapositiva anterior. Y sí que querría señalar primero que deben ser proyectos piloto, o sea, lo que queremos es que se avance a ese TRL 9 con un sistema de almacenamiento completo que se conecta a la red eléctrica para su funcionamiento después y para verter energía. Ello para dar muestra de que han alcanzado ese TRL 9 y son proyectos piloto. Tendrán una potencia mínima de 1 megavatio, una capacidad de almacenamiento mínima de 1 megavatio hora. Esto también es una restricción para que sean proyectos, digamos, significativos y con una capacidad de escalabilidad tecnológica para su despliegue posterior. Todas las tecnologías de almacenamiento de energía que puedan devolver a la red eléctrica estarán incluidas. Los proyectos estarán situados en todo el territorio nacional. Será necesario también que los proyectos cumplan el principio del DNSH, no causar daño significativo, que es una de las condiciones de contorno y restricciones del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Comisión Europea y, por tanto, una característica y una condición estructural a la percepción de fondos que ha puesto la Comisión Europea para todas y cada una de las inversiones. Y, por tanto, esto tiene un protagonismo especial y luego un poco más adelante, en la siguiente diapositiva, hablaré de ello un poquito más en detalle.
También, puesto que estamos en el paraguas del Reglamento General de Exención por Categorías, hemos incluido dos restricciones que están relacionadas con esto. Por un lado, que se garantice la adicionalidad, es decir, que los proyectos no podrán haber comenzado antes del momento de la solicitud de la ayuda. Y por otro lado, que los proyectos deben probar que su fabricación resulta demasiado onerosa para su uso exclusivo con fines de demostración y validación. Esta característica está incluida en el Reglamento General de Exención por Categorías, en el artículo 25, y es fundamental para poder acreditar que los proyectos están incluidos en esta categoría en concreto. Y luego la fecha de finalización máxima, como ya he señalado antes, será el 30 de abril de 2026. ¿Cuáles son los proyectos que no podrán ser elegibles? Que son los que estén dentro de las siguientes, que cumplan las siguientes condiciones. Dentro de estas condiciones, digamos que los ejes son dos. Fundamentalmente, muchas de ellas vienen derivadas precisamente de las restricciones incluidas en el principio de DNSH, de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, y son cuestiones que la Comisión Europea considera que no se cumplen por ello. Y luego también tener una plena coherencia con el marco estratégico de energía y clima. Entonces, no podrán ser elegibles actividades relacionadas con los combustibles fósiles, actividades cubiertas por el régimen de comercio de emisión de la Unión Europea en las cuales se prevean emisiones equivalentes de CO2 que no sean sustancialmente inferiores a los parámetros de referencia establecidos para la asignación gratuita de derechos, actividades relacionadas con vertederos de residuos, incineradoras y plantas de tratamiento biológico mecánico que impliquen un aumento de su capacidad o de su vida útil, y actividades en las que la eliminación de desechos pueda causar daños a largo plazo al medio ambiente. Como señalaba anteriormente, los proyectos tienen que respetar este principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Ya he señalado que esto es una restricción del MMR, del mecanismo de la Comisión Europea, y luego está basado además y tiene una plena coherencia con el comúnmente denominado reglamento de taxonomía, tal y como aparece aquí, el reglamento 2020/852, por lo cual, si existe alguna duda adicional, también se puede consultar esta normativa. Y hacemos algunas recomendaciones para analizar este cumplimiento, esta acreditación del principio de DNSH, que en nuestra convocatoria se acredita además por medio de la presentación de una declaración responsable que se encuentra además disponible en la sede electrónica. Dentro de esa recomendación, por un lado, tendríamos la guía para el diseño y desarrollo de actuaciones acordes con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, que está publicada en la página web de Miteco de libre disposición. Y luego también en la componente 8 se ha incluido una autoevaluación de la inversión 1, que también consideramos que es interesante consultar, ya que está, digamos, como más adaptada a lo que serían las cuestiones que preveíamos a la hora de elaborar en esta componente. Este principio del DNSH está basado en 6 ejes diferentes y cada uno de ellos tiene que demostrarse que no existe un perjuicio significativo. Esos ejes son la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la economía circular, la prevención y control de la contaminación, la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Y luego, por otro lado, cada uno de estos ejes, pues primero debe evaluarse si existe un impacto significativo y luego, pues en función de eso, la Comisión propone una serie de preguntas adicionales en el caso de que esto exista. Pasando a lo que es ya el contenido de la convocatoria, una de las cuestiones fundamentales serían los costes subvencionables y la ayuda. La ayuda máxima por proyecto es también la del Reglamento General de Exención por Categorías y serían 15 millones por empresa y por proyecto. ¿Esto qué significa? Que 15 millones será el máximo por cada proyecto. O sea, si existen varias empresas participando en un proyecto, el máximo sigue siendo 15 millones. Y luego, además, eso será independiente del número de empresas que pueden formar parte de la agrupación. Y luego, además, esa restricción de 15 millones para cada una de las empresas es para cada proyecto.
En cuanto a los costes elegibles, como he señalado antes, están basados en el artículo 25 del Reglamento General de Exención por categorías y son los que aparecen aquí. Tendríamos, por un lado, los costes de personal, excluyendo los gastos que se especifican en el artículo 13, apartado 3 de la Orden TED 1447/2021 de 22 de diciembre, que no son otros que son los gastos de personal fijo vinculados estatutariamente o laboralmente a los organismos públicos de investigación, universidades públicas y en general a los organismos cuyos presupuestos vienen de los presupuestos generales del Estado, fundamentalmente. También lo que sí se incluirá serían los costes del instrumental y el material amortizable durante la vida del proyecto. Esto es una característica también del artículo 25 del Reglamento General de Exención por categoría, y para calcular la amortización, aparte de que se incluye dentro de la documentación del proyecto, información que recogemos para eso, pues es de aplicación la legislación vigente con todos sus límites y especificaciones. Se incluirían también los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos o obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes, es decir, todos los costes externos, ¿no?, que se puedan externalizar mediante consulta. Otros costes de materiales, suministros y equipos no amortizables, gastos generales y otros gastos de explotación adicionales y costes de formación relativa a los principios transversales del PRTR, ya sea transformación digital, cohesión social y territorial o bien igualdad de género, que como ya ha señalado Joan es una de las cuestiones también importantes para la convocatoria. En cuanto a la intensidad de ayuda máxima, va a depender fundamentalmente de dos cuestiones. Por un lado, del tamaño de la empresa. El concepto de empresa también lo incluimos la definición en la convocatoria, en concreto en el anexo, y sería el concepto de empresa que se entiende bajo el régimen de ayudas de Estado, del Reglamento General de Exención por categorías. Y es relativa a ejercer una actividad económica. No se hace distinción entre cuál es, digamos, el origen o la creación de la empresa, sino si se crea una actividad económica o no. Y esto, se define como la oferta de bienes y servicios en un determinado mercado, como he dicho, con independencia de la forma jurídica de la entidad. Entonces, esa intensidad de ayuda va a estar, por un lado, condicionada con el tamaño de la empresa, según las definiciones habituales: pequeña empresa 45%, medianas empresas 35% y grandes empresas un 25%. Y además se podrá ampliar en un 15% adicional si está supeditada a unas condiciones que establece este artículo 25 del Reglamento General de Exención por categorías, que serían la colaboración efectiva entre empresas o la amplia difusión de los resultados. Entonces, para los casos en los que para cada tamaño de empresa se demuestre esta condición, se añadirá un 15% de intensidad de ayuda, quedando las de pequeñas empresas en 60%, medianas en 50% y grandes empresas en un 40%. Estos costes subvencionables, intensidad de ayuda y la ayuda total van a quedar reflejadas en la memoria económica. Y luego, una cosa importante es que el órgano concedente podrá modificar los valores de intensidad de ayuda si la documentación presentada no acredita de manera lógica y fehaciente que esa intensidad es la ayuda necesaria. Es decir, si por ejemplo en la memoria económica se demuestra que existe una necesidad de intensidad de ayuda mucho menor de la que pide finalmente el promotor, se podrían ajustar estos valores, por lo tanto tienen que ser coherentes ambas cuestiones. Luego, para la intensidad de ayuda máxima, como ya he dicho, se aplicarán tanto las definiciones de empresa y de tamaño de empresa que aparecen en el anexo 2 de esta convocatoria. Pasando ya a los criterios de valoración, sí que me gustaría señalar que la viabilidad económica representa 35 sobre 100 puntos del total de todos los criterios de valoración y está estructurada en 3 aspectos diferentes: el coste nivelado del almacenamiento energético, el LCOS, el coste unitario por potencia instalada, que se mediría en CAPEX, en millones de euros de CAPEX por megavatio, y luego el porcentaje de la financiación privada. Entonces, tanto para el LCOS como para el coste unitario por potencia, lo que se valorará será un LCOS de referencia, el LCOS máximo de todos los proyectos que se presenten a la convocatoria, y lo que se va a hacer en este caso es valorar de manera más positiva aquellos costes que sean más eficientes en coste y por tanto tengan un LCOS más reducido y un coste por potencia más reducido con las fórmulas que aparecen aquí.
La evaluación del LECOS en concreto se realizará considerando distintos parámetros que aparecen tanto en la convocatoria como en esta diapositiva y por tanto, el orden sería ese, sobre la base de ese el LECOS de referencia y haciendo, digamos, una graduación hasta el LECOS máximo, pues las tecnologías tendrían una puntuación u otra en función de si son más eficientes en costes o no para el mercado, para el sistema en concreto. En cuanto a la financiación privada, lo que tenemos en cuenta es la intensidad de ayuda comparada con la intensidad de referencia asignada a cada tipo de proyecto, que como he señalado anteriormente va a depender también del tamaño de las empresas y en el caso de la agrupación de la participación de cada una de ellas. Entonces, con esto lo que estamos intentando promover es un mayor apalancamiento privado y reducir la intensidad de ayuda pública y por tanto se puntuará positivamente una reducción de la intensidad necesaria de ayuda pública con respecto a la de referencia que correspondería a cada uno de los proyectos según los promotores y los participantes en el mismo. En cuanto a las características, otra de los criterios de valoración serían las características técnicas habilitadoras para la integración de renovables con 20 puntos sobre 100. Sí que me gustaría señalar que en algunos de los criterios que hemos incluido no serán admitidos los proyectos que obtengan una puntuación inferior al 20% de la máxima posible de este apartado. Y uno de ellos sería precisamente las características técnicas habilitadoras para la integración de renovables. Esto tiene todo el sentido cuando estamos hablando de proyectos de I+D+I, que precisamente lo que quieren es dotar de nuevos servicios y de nuevas características técnicas mejoradas con respecto a los ya existentes en el mercado. Entonces, en cuanto a las cuestiones que se tienen en cuenta en estas características técnicas habilitadoras que aparecen en el anexo y que están además muy detalladas. Esa capacidad de almacenamiento medida en horas, megavatio hora por megavatio, la eficiencia del ciclo completo de carga y descarga, la inercia, que es una constante perfectamente conocida, la contribución a la fortaleza del sistema a través de la provisión de potencia de cortocircuito trifásica efectiva y los niveles mínimos de potencia de cortocircuito requeridos. La regulación primaria, que lo vamos a medir con la velocidad de respuesta de activación y o provisión de esta regulación. La capacidad también de reactiva, medida con sus curvas características, el amortiguamiento de oscilaciones, que se evaluará en función de la disponibilidad de implementación de los equipos que se pueden implementar para amortiguar precisamente estas oscilaciones. Otras cuestiones como las capacidades de soportar huecos de tensión, de participar en el mercado de regulación secundaria, de manera que se pueda responder a tiempo. Sí, existe capacidad de gestión de las rampas, en función de si existe un control de limitación de rampas, la velocidad máxima de carga y descarga, la velocidad de conmutación entre la carga y la descarga también, la posibilidad de tener una gestión de la modificación del programa de carga y descarga, la capacidad de respuesta ante contingencias de la red de transporte con una serie de características que demuestran que eso es posible, de proveer servicios de Black Start y también una de las cuestiones adicionales que hemos incluido es que estén situados en territorios no peninsulares. Esto viene motivado un poco, bueno, yo creo que la estrategia de almacenamiento se explica bastante bien, pero que la necesidad precisamente de integración de renovables en los sistemas, digamos, menos mallados es más acuciante. Con respecto al resto de criterios de valoración, como señalaba, precisamente el criterio de viabilidad del proyecto, que se puntuará con 15 puntos sobre 100, también requiere una puntuación mínima del 20% para que el proyecto sea elegible. Entonces, en esto lo que estamos intentando medir es la capacidad de los solicitantes para llevar a cabo con éxito este proyecto de innovación de almacenamiento de energía a gran escala. Nosotros tenemos unas restricciones con el mecanismo de recuperación y resiliencia y lo que estamos haciendo es intentar trasladarlas precisamente a la convocatoria. Entonces, para ello se analizarán cuestiones como las credenciales del equipo del proyecto, los planes de ejecución, una realización temprana de hitos de control intermedio y finalización del proyecto, que voy a explicar en la última slide, que es la siguiente, y también que exista una evaluación realista de los riesgos del proyecto, así como se puntuará de manera positiva aquellos proyectos que ya algunos de los trámites necesarios para su puesta en marcha hayan sido obtenidos, ¿vale?
Por otro lado, otra de las características a tener en cuenta es la escalabilidad tecnológica y el potencial de mercado, con 5 puntos de los 100. Y lo que intentamos evaluar en este caso sería la escala y el alcance probables del mercado para la tecnología del almacenamiento a gran escala, evaluando el tamaño de mercado de las cuotas esperadas y, en definitiva, cuál es la posibilidad de despliegue en cuanto a procesos de comercialización, así como la identificación de la cadena de suministro necesaria para el despliegue de la tecnología con potenciales vulnerabilidad, particularmente en lo referente a materias primas fundamentales. Y por último, otra de las características, las externalidades, que ya ha apuntado Joan al principio, que es una de las cuestiones que para nosotros es muy importante. Estamos trabajando en la recuperación económica del país y, por tanto, las externalidades de los proyectos deben ser positivas, tienen que contribuir a los ejes que aparecen aquí. Y además es uno de los también, digamos, esas categorías de criterios de valoración en los cuales deben cumplirse un mínimo del 20%. Para ello se va a puntuar la contribución del proyecto al reto demográfico, bueno, pues midiéndolo si se sitúa o no en esos municipios de reto demográfico que están estandarizados, definidos de una manera estandarizada, el impacto en zonas de transición justa, el impacto socioeconómico en empleos directos e indirectos generados, así como el impacto económico en la cadena de valor industrial y los impactos positivos en la zona en la que se ubicará el proyecto de instalación, también para generar localmente, pues bueno, beneficios para que los proyectos que instalemos en cada una de las localidades puedan generar otros beneficios y otras sinergias y puedan ser aceptados por toda la población que está alrededor. También otra de las cuestiones que vamos a valorar es que supongan una amplia protección del medio ambiente, o sea, ya tenemos las condiciones de contorno de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente de NSH, pero también tendremos en cuenta si los proyectos van más allá de eso. También, evidentemente, en esta convocatoria el grado de innovación, con una puntuación positiva de la participación de los agentes tecnológicos, del incremento de los niveles de TRL máximo posibles. Y en cuanto a esa participación de agentes tecnológicos en esa agrupación, sí que me gustaría aclarar que nosotros lo entendemos de una manera amplia, entendido como una participación en el consorcio, pero que digamos que la vinculación jurídica no es una cosa que va a ser relevante, sino lo que puedan aportar desde su punto de vista. Otra de las cuestiones que tendremos en cuenta sería la participación de los pymes en el proyecto y la consideración del impacto en la equidad de género, que, como ya ha señalado Joan, esto es un principio transversal del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la manera de que se refleje en las convocatorias y de que aparezca transversalmente, como ya aparece en nuestra estrategia de almacenamiento energético y en la estrategia a largo plazo de descarbonización, es tener indicadores medibles para esa consideración del impacto en la equidad de género, y aquí aparecen algunas de las cuestiones que se tendrán en cuenta. O sea, por un lado, esa desagregación del impacto del empleo creado desagregado por sexos, y también una valoración de si existe algún tipo de plan, o sea, el plan de igualdad, según obliga la ley, algún plan de igualdad complementario en el caso de que no haya esa obligación, así como cualquier otro tipo de medida compensatoria. Y por último, para terminar, sí que me gustaría señalar algo que he insistido varias veces a lo largo de la exposición y que tiene que ver con los hitos intermedios de control. Es muy importante cumplir con los hitos y las condiciones de contorno del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esos hitos que tenemos que cumplir, y para ello, pues bueno, desde nuestro punto de vista es necesario poder hacer un seguimiento del desarrollo de los proyectos. Para eso hemos incluido estos hitos intermedios de control. Serán propuestos por el solicitante, los plazos indicativos son los que aparecen aquí, y se puntuará se valorará de manera positiva que ese cumplimiento de los hitos sea temprano con respecto a esos plazos indicativos que aparecen aquí: 15 meses para la declaración de impacto ambiental, 20 meses para la autorización administrativa previa y 26 meses para la autorización administrativa de explotación definitiva. Existen algunos mecanismos de corrección en el caso de que haya retrasos debidamente justificados y además deben estar aprobados por el órgano instructor. Y además, una de las cuestiones que se valorará será que esta reprogramación de los hitos, siempre por causas externas debidamente justificadas,
no deberían poner en compromiso en ningún caso la fecha propuesta de finalización del proyecto. Bueno, con esto creo que he hecho un repaso bastante exhaustivo de la convocatoria y a continuación bueno, pues dejo de compartir para que Fernando Villamón pueda explicar todo lo relativo a la tramitación de los proyectos. Muchísimas gracias, Miriam. Habéis mandado muchas preguntas. Fernando me ha marcado alguna que voy a hacer en directo después, ¿vale? Lo mismo, Miriam, tú, si quieres marcar alguna. Y adelante, Fernando, si quieres mostrar tu pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias, Belén, y muchísimas Adelante. gracias, Miriam. No sé si se me está escuchando bien y si se está viendo la presentación. Se te escucha suficientemente bien, sí, está bien. Vale, de acuerdo. Hablo un poco más alto si no se me escucha. De acuerdo, pues una vez Miriam ha presentado las principales características y las principales ideas de la línea de ayudas, vamos a ver algunos aspectos prácticos sobre cómo se tramitan y cómo se puede entregar la solicitud. De manera que, bueno, ¿cuándo se puede entregar la solicitud? Como ya se ha comentado, el periodo estará abierto entre el 8 de marzo y el 10 de mayo, a las 12 del mediodía. Y como, bueno, han comentado tanto Joan como Miriam, recalcar la importancia de que se haga con suficiente antelación, ya que si se hace unas horas antes de la fecha límite, los proyectos podrían quedarse fuera, ¿no? Y podrían dar lugar a, pues, a saturación de la página web, etcétera. ¿Dónde se solicitan las ayudas? Como ya se ha comentado, en la sede electrónica de IDAE, donde se puede acceder en el pantallazo que estamos poniendo a la derecha, donde habrá que hacer clic en la línea de ayudas correspondiente. Y las instrucciones más detalladas de cómo hacer la solicitud, más allá de las cuestiones que ya se han comentado, aparecen en la guía de usuario, que está disponible en sede electrónica, donde vienen pues, un poco la guía de cómo hacer dicha solicitud, además de lo que comentamos en la presentación actual. De nuevo, para ver dónde se accede para la solicitud de las ayudas, se puede acceder dentro de la página web publicada en IDAE de la línea de ayudas, donde estamos indicando donde está el botón de sede electrónica para acceder, y la sede electrónica será la que aparece a la derecha, donde existirán y bueno, están subidas todos los documentos necesarios con formularios estandarizados, etcétera, y que es necesario analizar en detalle, donde todos los documentos son fundamentales y luego haré énfasis en dos de ellos que serán muy importantes para la valoración, como la memoria descriptiva y económica. Para acceder al trámite habrá que pulsar el botón que aparece a la derecha y, como ya ha comentado tanto Joan como Miriam, es necesario tener certificado electrónico para realizar la solicitud. De acuerdo. Entonces, una vez se accede a la solicitud y se genera una solicitud por parte de un usuario, lo primero que es necesario hacer es rellenar el formulario electrónico, donde se recaban unos datos estandarizados, unos campos que serán fundamentales para la solicitud y para la valoración de los proyectos. En el caso de que se presente una agrupación, será necesario presentar un único formulario. Si bien alguna de la documentación presentada y que veremos más adelante será necesaria presentarla por cada uno de los miembros de la agrupación. Dentro del formulario electrónico veremos estas pestañas, donde la primera pestaña que se está visualizando, la pestaña del beneficiario. Esta pestaña incluye los datos principales del beneficiario o de los beneficiarios en caso de una agrupación y bueno, la documentación o los campos que serán obligatorios vienen marcados con un asterisco y recalcar que, bueno, como ya hemos comentado, el tamaño de la empresa viene definido en la convocatoria en el anexo 2, entendiendo la definición de empresa como un concepto amplio. Por otro lado, las pestañas de representante deberá ser rellenada con los datos de la persona física, que es la representación legal. La persona de contacto o personas de contacto será una pestaña opcional para que se envíen notificaciones relativas al expediente a dichos contactos. La pestaña de datos de proyectos será una pestaña muy importante debido a que se recabarán ahí documentación o datos clave para la gestión del expediente, como pueden ser la ayuda solicitada o parámetros relativos a la evaluación de externalidades o los hitos intermedios de control. Por lo tanto, es muy importante que esos datos estén rellenados de una manera, bueno, todos los datos son muy importantes, pero bueno, tener en cuenta que los datos de proyecto y características técnicas serán fundamentales para la evaluación. Y la pestaña de características técnicas incluye todos aquellos aspectos que son
pedidos en el anexo 6 de la convocatoria y que son aquellas características habilitadoras para la integración de renovables, como ha comentado Miriam anteriormente. Hacer un énfasis que en la pestaña de beneficiarios, en el caso de agrupaciones, que es una de las cuestiones en las que ponemos foco, para cada uno de los miembros de dicha agrupación será necesario poner los datos y el primer miembro que se ponga en este desplegable que aparece deberá ser el representante o coordinador de la agrupación. Y en el caso de que haya una agrupación sin personalidad jurídica, el aplicativo web está solicitando los datos del solicitante y en ese caso habrá que poner los datos de la entidad representante, ya que puede que algunos de los datos para una agrupación sin personalidad jurídica no se dispongan. Una vez hemos visto los principales elementos del formulario electrónico, en cuanto a la documentación necesaria, la documentación que aparece como documentación común será obligatoria y será necesario para una valoración adecuada del expediente. En ese sentido, algunos detalles que son importantes. En la carpeta necesaria de documentación para estar al corriente de obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, se tiene la opción tanto de entregar los certificados que acrediten estar al corriente de dichas obligaciones como entregar unas autorizaciones para que IDAE lo compruebe. Y por otro lado, más allá de la documentación común, se podrá entregar documentación adicional que si bien no es necesaria, pero será tenida en cuenta de cara a la valoración, como pueden ser documentación que acredite que se está yendo más allá de lo necesario por el principio de no causar un perjuicio significativo, ¿no? Y también tener en cuenta que alguna de esta documentación que se solicita deberá ser entregada por cada uno de los miembros de una agrupación, como puede ser la declaración responsable del principio de no causar un perjuicio significativo y que viene descrito en el anexo 4 de la convocatoria. En ese sentido, como existe tanta documentación, hemos creado un Excel guía con una checklist para facilitar el trabajo de solicitar de entregar la documentación, donde aparece unas notas, de manera que se indica para cada documento si existe un formulario tipo en sede electrónica, así como comentarios de si cada documento es necesario que la entregue cada miembro de la agrupación o no. También, para facilitar la gestión de los expedientes, hemos incluido una nomenclatura propuesta de dicha documentación que pedimos que se siga para que sea luego más fácil identificar la gestión de los expedientes, ¿no? Esa nomenclatura viene especificada tanto en este Excel checklist como en el documento de fax. Ahora hacemos el énfasis en dos documentos que serán fundamentales para la evaluación de los expedientes, que será la memoria descriptiva, cuyo formulario documento tipo viene en la sede electrónica, y recalcar que este documento es fundamental rellenarlo con mucho detalle, debido a que va a ser uno de los elementos clave para recabar información para la evaluación de los expedientes. Entre otras cosas, la descripción del TRL y la explicación o la justificación del mismo. Además, tener en cuenta que puede que haya alguna información que se esté poniendo en distintas fuentes, como puede ser la memoria descriptiva, memoria económica, el formulario electrónico, y en ese caso la información provista de la memoria descriptiva deberá servir como una justificación o mayor explicación de la información provista en otras fuentes. Y tendrá la prevalencia la información provista en la memoria económica en el formulario electrónico. Si bien es importante garantizar que no existan discrepancias en los distintos datos que se presenten. En cuanto a la memoria económica, este es un documento cuyo formulario tipo también está en sede electrónica y está disponible para los solicitantes. Y bueno, tiene una serie de pestañas. La primera es la de instrucciones, que es muy importante leer con detenimiento debido a que es una pestaña que es importante rellenar bien, ya que la información será fundamental para la determinación de los costes subvencionables y de la ayuda solicitada, así como para la evaluación del criterio de viabilidad económica. De esta manera, solamente se podrán modificar las celdas en blanco, donde las grises estarán predeterminadas o se autocalcularán con la información provista en las celdas blancas. Y de nuevo, importante garantizar que no haya inconsistencias. En el documento hemos preparado una serie de alertas y de colores o señales para indicar que puede haber algún problema y es importante evitar que lo haya. También, en cuanto a otras instrucciones para rellenar dicha pestaña, dicho Excel, la pestaña de plan de negocio incluirá
información económica general y la justificación de la necesidad de financiación, de nuevo para justificar el punto de que el proyecto es demasiado oneroso, que ha comentado antes Miriam, y por otro lado, la pestaña de presupuesto total será un sumatorio de la información individualizada de las distintas pestañas, con los costes subvencionables y las ayudas solicitadas para todas las entidades, mientras que las pestañas de entidad representante y entidades serán la información de costes subvencionables y ayuda por cada una de las entidades. Y bueno, por mi parte eso sería todo. Aparte de la información que hemos dado en esta presentación, recalcar que tenemos un buzón de soporte informático, que es el que damos en esta slide y que aparece también en sede electrónica, para dudas de índole puramente informática, y para cuestiones de la convocatoria podéis contactar al buzón disponible de solicitudes.almacenamiento@idai.es. Y además tenemos un documento subido a sede electrónica de preguntas frecuentes que iremos actualizando periódicamente conforme nos vayan llegando preguntas que veamos relevante situar en dicho documento. Así que nada, por mi parte eso es todo y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Fernando, a ti también por tu presentación. Y ahora ya, si te parece, si dejas de compartir, vamos a pasar a la parte ya de unas preguntas que os voy a ir haciendo, si te parece, como veáis, pero si te parece puedo empezar con las que tú me has marcado, Fernando, y después voy a ir con las 4 o 5 que teníamos tú y yo, Miriam, si te parece. Y si ves alguna más que te interese responder, me avisas. Entonces, voy a empezar a leer y mientras tanto, ahora sí, chicos, ya tenemos, como veis, ya estamos respondiendo las preguntas en directo, entonces están los compañeros ahí respondiendo una por una. Algunas de las preguntas ya se han ido respondiendo y esa es la razón por la que han esperado. Ok, entonces, Fernando, voy contigo si te parece. Carlos Ávila te pregunta, no me queda claro si un proyecto de almacenamiento en forma de energía térmica procedente del sol y o conversión de energía eléctrica y posteriormente producir energía eléctrica cuando se necesite a través de un proceso termodinámico se puede presentar a esta convocatoria actual, incluyendo la parte solar. Creo que sí, que las respuestas las respondemos tanto Miriam como yo. Sí, creo que Miriam va a responder. Sí, o sea, yo creo que la convocatoria y un poco lo que hemos ido respondiendo y explicando, las características del proyecto no tendrían tanto que ver con la tecnología, o sea, esta convocatoria es tecnológicamente neutra, sino con que tienen que tener una serie de requisitos en cuanto a que al final del proyecto, como señalaba al principio de la exposición, tienen que ser capaces de estar conectadas a red y, por tanto, suministrar energía eléctrica. O sea, esas serían las condiciones de contorno. Fantástico, muchas gracias a los dos. La siguiente que tengo aquí marcada es, en caso de hibridación de tecnología de almacenamiento, los límites de 1 megavatio o 1 megavatio hora son de aplicación al conjunto del proyecto hibridado o cada una de las tecnologías individualmente. Tal y como aparece en la convocatoria, digamos que estos proyectos, este megavatio y megavatio hora, por ejemplo, en el caso de que fueran hibridados, serían para el proyecto. Pero sí que es cierto que para cada una de las tecnologías también, tal y como aparecen en la orden de base, tendríamos las restricciones que deben cumplir. O sea, es decir, Claro, sí. en la convocatoria... Yo no veo nada ahora mismo. Héctor, creo que que has quitado el mute. O sea, que estás... vale. Bueno, los proyectos deberán poder demostrar y probar productos innovadores de almacenamiento de energía a gran escala que sean eficientes. O sea, hablamos de proyectos cuando funcionen a un mínimo de 1 megavatio de potencia o 1 megavatio hora de capacidad de almacenamiento. Incluyéndose cualquier tecnología que permita el almacenamiento de energía que sea susceptible de ser incorporada a la red eléctrica. Pero sí que es cierto que tenemos otra restricción adicional para que puedan sumar ese megavatio, o sea, es decir, para que sean elegibles y por tanto sumar ese megavatio en términos de costes elegibles y por tanto de tecnología, que es que no serán elegibles los proyectos de tecnologías de almacenamiento de energía que ya estén comercialmente o ampliamente desplegadas en España o a nivel internacional a gran o muy gran escala. Por tanto, tienen que ser innovadoras para poder sumar ese megavatio hora. Muchas gracias, Miriam. Seguimos entonces. ¿Qué intensidad de ayuda máxima correspondería a los centros tecnológicos que participen como beneficiarios?
A ese respecto, bueno, es una de las cuestiones que he intentado aclarar antes en la presentación, y lo que señalaba antes es que para eso se debe mirar en concreto cuáles son las cuestiones que aparecen en el Reglamento General de exención por categorías. Y en ese sentido, en el anexo 2 de la convocatoria, debiéndose incluirse la entidad y atendiendo al número de trabajadores, volumen de negocio o balance anual, y única y exclusivamente para el cálculo de la intensidad de ayuda solicitada, en alguna de las categorías que ya establece la Comisión Europea, pequeña, mediana o gran empresa. Muchas gracias. Sigo, si os parece, ¿vale? Vamos a hacer estas y después, si queréis, pues podemos ver ahí de las que va mandando la gente. ¿Cuál es el mecanismo de acreditación de TRL que se ha citado? El mecanismo de acreditación de TRL, o sea, nosotros lo que hemos citado es que el TRL tiene que ser una propuesta del promotor, y para que nosotros podamos comprobar que el TRL de la tecnología es el concreto, aparecen en el anexo una serie de categorías en las cuales se explica lo que se considera, como ya he dicho, con estándares internacionales, lo que es cada uno de los TRLs. Y además de eso, lo que pedimos son documentos acreditativos, ya sean certificados o cualquier otro tipo de documentación que puedan demostrar que el TRL es ese y no otro. Muchas gracias. Entonces paso a la última de las que me habías indicado, Fernando. ¿La posibilidad de devolver la energía a la red eléctrica es un requisito obligatorio para la tecnología de uso? Sí, no sé si quieres contestar tú. Sí, es decir, como indicamos en la convocatoria, las tecnologías tienen que conectarse a la red eléctrica para su explotación. En ese sentido, la definición de almacenamiento es tecnologías que pueden recoger energía de alguna de la red o de fuentes de generación y devolverla. Vale, entonces, si os parece, sigo, ¿vale? Con una de las preguntas que teníamos. Aquí dice, en la disposición cuarta letra B se establecen unos mínimos alternativos de potencia y energía de 1 megavatio y 1 megavatio hora respectivamente. En un proyecto de hibridación de 2 o más tecnologías de almacenamiento, ¿estos límites son aplicación al conjunto del proyecto o a una de las tecnologías por separado? No sé si... A esta pregunta creo que la he respondido ya antes. Sí, vale, sí. Perfecto. Estaría. Ahora que la estaba leyendo dije yo, pues me parece que sí, pero bueno, por si acaso. Sigo entonces. ¿Cuáles son los criterios que definen si una solicitud presentada pasa o no pasa a la fase de preevaluación? La fase de preevaluación realmente es una fase en la que nosotros vamos a comprobar que se cumplen todas las características de elegibilidad del proyecto. Entonces, por tanto, digamos que las cuestiones que se tienen en cuenta, y también si se requiere algún tipo de subsanación. Entonces, sería una evaluación de tipo general para ver si falta algún documento o no se reúnen alguno de los requisitos exigidos básicos de elegibilidad. Y con el objeto, sobre todo, de hacer este requerimiento de documentación adicional que tendrá un plazo de 10 días hábiles para la subsanación en el caso de que falten o acompañen esos documentos preceptivos. Perfecto. Sigo, si te parece. Se mide el TRL del proyecto de la tecnología. En este respecto, querríamos entender si el TRL de aplicación se considera la tecnología de almacenamiento elegida o el proyecto en su conjunto. Creo que esta también la respondiste, ¿no? Creo que no. No, te lo leo entonces entera. Se mide el TRL del proyecto de la tecnología. A este respecto, querríamos entender si el TRL de aplicación considera la tecnología de almacenamiento elegida o el proyecto en su conjunto, es decir, al sistema de almacenamiento de energía eléctrica. Aquí sí que me gustaría señalar que la disposición cuarta de la convocatoria lo que se define es si una tecnología es considerada innovadora y, por tanto, deben aplicarse todas las cuestiones hay 6 puntos, de la 1 a la 6, y tienen que cumplirse todas y cada una de ellas. Entonces sí que sugeriría que se mirara en detalle. En términos muy generales, sin perjuicio de que puedan cumplirse o no estas 6 características, digamos que esos TRLs se definen sobre la base del sistema del proyecto al que se está postulando. Entonces, por tanto, sabemos que un proyecto puede incluir distintos componentes, esto ya digo de manera general, sin perjuicio de lo anterior,
y entonces lo que sí que haríamos sería una clasificación entre esos componentes que son fundamentales y algunos otros componentes que pueden ser accesorios. Entonces, siempre los componentes que son fundamentales tendrían que tener esta aplicación del principio del TRL, que son para que sean elegibles. Muchas gracias. Sigo. ¿Puede una empresa consorcio presentar más de un proyecto y optar a más de 15 millones de euros del total de la convocatoria en la medida en que la ayuda por proyecto sea inferior a 15 millones de euros? Esto lo he intentado responder en la presentación, pero bueno, como sé que es un tema bastante complejo, voy a intentar volver a aclararlo. Es verdad, nosotros hemos puesto el literal del Reglamento General de Licenciación por Categorías, que habla de 15 millones por empresa y proyecto, pero entendemos que no es tan sencillo y de hecho, vamos, hasta nosotros hemos tenido que hacer alguna consulta al respecto. Entonces, digamos que los 15 millones de euros es por la envolvente de empresa y proyecto, o sea, es decir, para empresa y proyecto en la combinación de las dos. Por lo tanto, si existe un proyecto en el cual los promotores son una agrupación de empresas, el total de la ayuda que pueden percibir todas las empresas serían 15 millones. Y la restricción es por empresa y proyecto, o sea, no es 15 millones por empresa, sino 15 millones por empresa y proyecto. Es decir, una empresa podría presentarse a varios proyectos, efectivamente. Muchas gracias. Fernando, te voy a pedir que eches un vistazo. Si ves alguna pregunta interesante, si te las vas marcando, te lo voy a pedir después que las leas. Voy a acabar estas que tengo aquí, ¿vale? Para dar más tiempo también a la gente que está respondiendo en texto para que vayan respondiendo unas poquitas más, mientras tanto. A ver, sigo entonces. ¿Existen limitaciones sobre alguna modalidad de conexión del almacenamiento en línea con el PO12.2? ¿Son elegibles tanto hibridaciones A y B como baterías standalone? ¿Podrán las baterías cargar electricidad de la red en las tres modalidades anteriormente mencionadas? Esto es más de una pregunta, ¿eh? Pero bueno. Sí, es un poco complejo. Exacto. Sí que me gustaría volver a señalar que esta convocatoria es para proyectos de I+D+I, entonces nuestro marco de ayuda es ese, ¿vale? De hecho, yo creo que esto también se desprende un poco cuando vemos que los costes de amortización son durante el desarrollo del proyecto. Entonces, digamos que nosotros ponemos una serie de características y llegamos hasta el punto en el que la tecnología se conecta a la red, que sería el hito final de finalización de ese proyecto. Cuando llega ese momento, toda la legislación vigente será de aplicación y, por tanto, nosotros no tenemos ninguna preferencia con respecto a una modalidad u otra, siempre y cuando se cumplan, digamos, todos los requisitos necesarios para poder tener estas exigencias y tener el certificado, o sea, poder inscribirse definitivamente en el registro correspondiente por parte de la tecnología. Pero en nuestro caso, lo único que apoyamos sería la I+D+I, en concreto la fase de innovación, para aumentar en el TRL, y el resto de cuestiones serán de aplicación la legislación en cada uno de los casos. Muchas gracias. Sigo entonces. Vale, este ya la hemos preguntado, entonces paso a esta. Para una empresa o pyme, el lanzamiento / resolución de una licitación se considera inicio de los trabajadores, según la definición de inicio de los trabajos, anexo segundo de la convocatoria. No entiendo esta pregunta, la verdad, no sé si... Es inicio de los trabajos, yo creo que lo de los trabajadores ha debido ser una corrección. Una errata, ¿no? Sí, ya, vale. Entonces, yo para inicio de los trabajos lo que recomiendo es mirar la definición exacta del Reglamento General de Exención por categorías, pero básicamente esto ya lo digo un poco de memoria sin perjuicio del detalle concreto de ese inicio de los trabajos en el Reglamento General de Exención por categorías, pero se habla de manera general, es que es un caso bastante específico, con lo cual sin más información tampoco puedo responderlo, pero del compromiso, algún tipo de gasto, por ejemplo, entre otro tipo de cuestiones. Eso es lo que denomina la Comisión Europea inicio de los trabajos. Sí, bueno, todos entendemos que aquí, sabes, en directo siempre hay cosas que ver, o sea, entendemos que esto, pero bueno, si ayuda. Vale, entonces, ¿son elegibles los gastos de consultoría externa para el diseño técnico de los proyectos? Esta es muy específica.
Sí, o sea, tal y como lo hemos incluido en una de las slides, yo creo que se respondía y bueno, son elegibles los costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto. Digamos que entrarían, entendemos, sin tener mucho más conocimiento en esta categoría. Genial. Y ya me quedan 2 o 3 nada más. ¿Cuál sería la fecha de inicio a considerar para una fase de demostradores con inicio posterior a la fecha del inicio del proyecto? Vale, esta pregunta también, bueno, con la formulación que ya digo que es bastante directa y podría tener bastantes matices, pero sí que me gustaría decir que, bueno, que el cómputo de los plazos de los sitios de control intermedio siempre es desde la fecha de resolución definitiva de la ayuda. Entonces, si luego dentro del proyecto existen unos plazos adicionales que deban tenerse en cuenta, yo creo que el promotor es el que tiene que reflejar esto adecuadamente en la solicitud y, bueno, para ello nos remitiríamos en concreto a la disposición 15ª de la convocatoria. Y sería un poco independiente de que esa fase de demostradores comience más adelante. O sea, la convocatoria en eso sí que es clara y taxativa y esto es lo que se considera fecha de inicio. Vale. ¿Qué criterios deberían seguirse cuando se trata de un área y no de un solo municipio? En ese caso, que bueno, que sería ciertamente complejo, entiendo que, no sé, la pregunta no acabo de entenderla muy bien, pero me refiero que, o sea, lo que nosotros entendemos es que nos deberían explicitar exactamente cuál es el área de afección y en ese caso, si los municipios están sujetos a tanto al principio de transición justa o de reto demográfico, pues cuál sería la afección, digamos, individualizada en cada uno de ellos. Muy bien, vale, ya estoy acabando, Miriam, ya falta poquito. ¿Se considera algún importe mínimo tanto en su participación como beneficiarios como si fueran subcontratados? ¿Se consideraría algún importe mínimo tanto en su participación como beneficiarios como si fueran subcontratados? No existe el importe mínimo. Fantástico. Y ya la última, ¿se considera como máximo subcontratable el 80%? Hay un límite por participante. En la publicación de las bases se indicaba que se podría subcontratar hasta el 80% de la actividad incentivada, pero en la publicación de la convocatoria no se indica ningún límite. O sea, la convocatoria deriva de la orden de bases. Entonces, todo lo que exista en la orden de bases es de aplicación además de la convocatoria. Por tanto, esto no lo hemos incluido en la convocatoria porque ya está en la orden de bases, con lo cual no es necesario. Pero sí que eso es cierto que es una recomendación general que hay que cumplir los requisitos tanto de la orden de bases, que digamos que es el marco jurídico general, como de la convocatoria. O sea, estaríamos como ante un contrato, ¿no?, que pudiera tener unas condiciones generales y unas condiciones particulares. Las generales son las de la orden de base y las particulares las de la convocatoria. Por tanto, debe cumplirse todo. Fantástico. Y nos quedan literalmente 2 minutos. Fernando, tú que has estado echando un vistazo por ahí, ¿has visto alguna que te gustaría? Porque por mi parte, yo ya he preguntado todas las que tenía. Nada, por mi parte, todo. ¿No? Ok, en ese caso quería preguntaros, chicos, si vais a nosotros os vamos a mandar estas preguntas, pero ¿las vais a publicar en algún sitio? ¿Os las vais a tratar de responder? ¿O dónde están vuestras fax en la web para que la gente les pueda encontrar? Porque hay aquí algunas preguntas de gente que se cayó de la reunión y ahora no puede ver respuestas. Entonces, ¿nos comentáis un poco dónde están disponibles? Sí, bueno, si queréis, simplemente, yo creo que Fernando igual pues compartir la última slide, que es donde está todo, y yo simplemente mientras que lo va haciendo, señalar que vamos a ir actualizando también las fax periódicamente en función de aquellas preguntas que veamos más generales, porque muchas son casos particulares y a lo mejor no tienen tanto interés, seleccionando las que son generales, las que vemos que en la convocatoria quizás se podrían, o sea, no quedan del todo claras, y por tanto intentaremos actualizarlo con una frecuencia más o menos adecuada o sea, por lo tanto, sí que sugerimos que el documento de preguntas frecuentes lo vayáis consultando cada cierto tiempo porque se actualizará. Vale, entonces
Sí, nosotros tenemos estos materiales, entonces estos materiales van a estar enlazados, así que no os preocupéis, cuando os lleguen le podéis dar al enlace y verlas. Y tenéis ahí también los emails donde podéis mandar también vuestras preguntas. De todas maneras, todas las que hemos visto hoy os las vamos a mandar también, tanto Fernando como Miriam como su equipo, para que las tengan presentes y llegado el momento pues las añaden a las facs. Y ya sin más, pues os quería dar las gracias, Miriam, Fernando, y también al resto del equipo que han estado ahí respondiendo preguntas por estar ahí, también a toda la gente que está en la audiencia, que nos ha acompañado ya sea desde Zoom como sea desde YouTube. Y bueno, simplemente también desearos buena suerte a todos. Yo sí que me quedaría con esto que dijo Jan, que no lo dejéis todo para el último momento, porque sí que es verdad que no se puede uno tranquilizar pensando en que puede tener un fallo informático, solo digo. Pero si queréis decir alguna cosa última. Bueno, yo sí que quería agradecer a todo el equipo invisible respondiendo preguntas por el trabajo, ¿no? Que aquí hay mucho trabajo que está aquí. Y nada, animar a la presentación de proyectos a través de las fax o del buzón. Estamos disponibles para cualquier cuestión y esperemos que tenga mucho éxito la convocatoria. Y muchas gracias por la organización. Pues muchas gracias a los dos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.